Hola y bienvenido, gracias por estar aquí. Hoy en nuestro video 53 de los 101 trucos de Excel vamos a ver cómo ordenar una tabla o un rango de datos por más de un campo o criterio. Vamos a ello. Cuando se tiene una tabla de datos o un rango de datos como el ejemplo que tenemos acá, se tiene la posibilidad de ordenarlo de diferente manera utilizando una de las columnas de tu tabla como criterio de ordenación. Eso quiere decir que yo, por ejemplo, esta tabla la podríamos ordenar ya sea por orden alfabético de apellidos, o por fecha de nacimiento, o por secciones, o por curso, o por sexo, o saber quién es el que ha aportado más o ha aportado menos, o los que son de edad más avanzada hasta la edad menor. Podríamos utilizar cualquiera de estas columnas o, como vamos a ver en el ejemplo de hoy, utilizar más de un campo como criterio de ordenación. ¿Cómo se hace? Vamos a hacer. En el menú inicio, en la parte derecha, en el grupo edición, tenemos los botones para ordenar de manera simple, en orden ascendente y descendente. Y también tenemos una opción de orden personalizado, que es con la que vamos a trabajar específicamente en este ejemplo. Estas opciones también están en el grupo datos, en el menú datos, dentro del grupo ordenar y filtrar. Tenemos aquí para ordenar ascendente y descendentemente y también para utilizar varios criterios de ordenación. Si colocamos el cursor en una de las columnas y hacemos un clic en ordenar de la A a la Z, vamos a ver cómo todos los campos de cada una de las columnas de las filas se ha ordenado en orden alfabético. Por ejemplo, si hacemos un clic en sección y le digo ordenar de la Z a la A, vamos a ver que se están agrupando los datos por secciones en orden inverso. Asimismo sucede para los datos numéricos de menor a mayor o viceversa, de mayor a menor. Así que podemos ordenar datos tipo texto, datos numéricos o también, por supuesto, datos de tipo fecha. Si hacemos un clic, va a ordenar de la fecha más antigua a la más reciente o viceversa, de la más reciente a la más antigua. Ok, eso es lo común, pero ¿qué pasa si yo quiero ordenar por más de un campo a la vez? Entonces ahí tenemos que utilizar la opción que nos trae aquí para poder utilizar diferentes campos para aplicar un orden. Por ejemplo, supongamos que queremos ordenar por el primer criterio, que sería sexo, y queremos agrupar todos los masculinos y los femeninos, pero adicionalmente también quiero que se agrupen, por ejemplo, por curso, o sea que todos los masculinos y femeninos, y luego agrupados por todos los que son Windows, todos los que son AutoCAD e Internet y así. Vamos a ver cómo nuestra tabla va a utilizar dos criterios de ordenación. Algo muy importante es que, por ejemplo, nuestra tabla sí tiene títulos en cada una de las columnas, por eso aquí está marcado que mis datos tienen encabezados. Cuando tienes una tabla o un rango de datos que no cuenta con títulos o encabezados, esta opción tienes que desmarcarla. Voy a hacer un clic en aceptar y vamos a ver cómo están primero agrupados todos lo que es sexo femenino y luego todos los que son masculinos. Y dentro de esta gran categoría tenemos, por ejemplo, AutoCAD, Internet, Windows y Word. Eso quiere decir que cada uno de estos grupos de datos pues tiene también una subordenación, primero por sexo y tiene luego por cada uno de los grupos que se ha puesto internamente. Ok, vamos a volver a entrar a ordenar. Por ejemplo, ya no quiero utilizar estos campos, le voy a decir eliminar y puedo agregar otro tipo de orden. Por ejemplo, quiero ordenar, no sé, por fecha de nacimiento, pero a su vez queremos ordenarlos también por sección
Veamos cómo nos queda también si los ordenamos por curso. Podría ser de la A a la Z, el otro podría ser de la Z a la A. El orden no tienen que ser todos iguales, ¿verdad? Aquí nos dice que va a ordenar según el valor de la celda, según lo que está dentro de la celda. Porque también puedes ordenar por color, también puedes ordenar por tipo de fuente, tipo de letra, ¿sí? O por el formato condicional que se haya aplicado. Vamos a dejarlo que lo ordene por valor. Le voy a poner aceptar. Recordemos que tenemos fecha, sección, curso. Fecha, sección, toda nuestra tabla están siguiendo a estas tres columnas como referencia para el orden. Así que puedes aplicar cualquier criterio de ordenación utilizando o combinando todos los campos de una tabla o de un rango de datos de manera muy rápida y muy sencilla de hacerlo. Eso era lo que te quería contar en este video. Espero que te parezca interesante, lo puedas utilizar. Déjame tus comentarios y síguenos en el canal para más videos. Gracias y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.